Ahora vamos a hacer cortes con papa. Para la papa he seleccionado dos tipos de corte también, que son la macedonia y la paisana. La macedonia es un cubo de 4 milímetros aproximadamente. Entonces, para poder hacer nuestra macedonia, lo primero que necesitamos es tener una papa pelada, ¿verdad? Como la vemos acá en la imagen, y luego la tenemos que cuadrar. ¿Cómo se cuadra una verdura ya pelada? Bueno, simplemente vamos a retirar los bordes de esta manera para poder obtener una verdura que no tenga muchas deformidades hacia los lados, ¿no? Tampoco se trata de desperdiciar mucho, pero como ya les expliqué hace un rato, toda esta merma nos va a servir para hacer guarniciones, purés, salteados, frituras, etc., ¿no? Entonces no lo boten. Una vez que tengamos un pequeño rectángulo o bloque como vemos ahí en la imagen, vamos a proceder a cortar pequeñas láminas de aproximadamente 4 milímetros, como vemos acá, así. ¿Ok? 4 milímetros. Una vez que tengamos estas láminas de 4 milímetros, vamos a cortar pequeños bastones, también de unos 4 milímetros. De esta forma. ¿Ok? Y una vez que tengamos estos bastones de 4 milímetros, vamos a proceder a trabajar los cubitos. Cubitos que van a medir, como les estaba diciendo hace un rato, un aproximado de 4 milímetros, así. Entonces, de esta manera vamos a obtener nuestro corte llamado macedonia, ¿no? Vamos a terminar. Y tenemos estos cubitos que miden 4 milímetros aproximadamente, que vamos a llamar macedonia. ¿Para qué sirven estos cortes? Se pueden blanquear, se pueden freír, se pueden saltear, y como el tamaño es pequeño, entonces la cocción va a ser rápida. Ahora, también hay que tener en cuenta el tipo de papa, ¿no? En la gastronomía francesa solo se utiliza papa blanca, la cual pues nos va a dar una cocción un poquito más precisa. Sin embargo, acá en la cocina peruana pues vamos a encontrar un montón de variedades de papa, entonces hay que tener cuidado, porque es muy diferente poner o someter a la cocción una papa blanca, una papa guay, una papa guamantanga o una papa blanca. Es bien diferente, entonces hay que tener cuidado de que siempre estemos trabajando el mismo tipo de papa y tener en cuenta qué tipo es a la hora de cocinar. Entonces, aquí vemos en la imagen papa en corte macedonia, cubos de 4 milímetros. Ahora vamos a hacer con la papa un corte que se llama paisana. La paisana es un cuadrado plano, ¿no? Nosotros en cocina a veces le decimos un cubo plano, pero bueno, un cubo no puede ser plano, ¿no? Entonces, para la paisana lo que necesitamos tener es una papa ya pelada, como vemos acá en la imagen, que vamos a cuadrar como ya hemos explicado antes, ¿no? Un cuadrado tampoco perfecto porque no queremos desperdiciar mucho, pero que sí de alguna manera nos sirva como para poder trabajar nuestros cortes, ¿no? Entonces acá tenemos así, como un cubo aproximado, ¿no?, de la papa. La paisana mide 1 centímetro de alto por 1 centímetro de ancho y solo 2 milímetros de profundidad. Entonces, para poder hacer esto, primero tenemos que cortar láminas que midan 1 centímetro. Por aquí, más o menos. De acá van a salir 3. ¿Ok? Tenemos 3 láminas que midan aproximadamente 1 centímetro. Luego, vamos a cortar bastoncitos que midan aproximadamente 1 centímetro. Ahí.
este está un poquito deforme, vamos a cuadrarlo mejor. Y así. Y una vez que tengamos estos bastones que miden aproximadamente 1 centímetro, vamos a cortar láminas de 2 milímetros, es decir, cortes bien delgaditos. Como vemos en la imagen, que va a simular pues un cuadrado planito, ¿no? Que es lo que estábamos mencionando hace un rato. De esta manera vamos a tener este corte que es un cuadrado, pero con una profundidad lo más delgada posible. Tampoco lo hagan demasiado delgado. 2 milímetros de profundidad es lo óptimo, ¿no? ¿Para qué sirve este corte? Cocción muy rápida. Como está bien delgadito, entonces esto se va a cocinar muy rápido. Se puede saltear con un poquito de aceite, con mantequilla, se puede blanquear, se puede cocinar al vapor y luego utilizarse pues en algún arroz, alguna pasta, algún relleno, alguna ensalada, ¿no? Como decoración, como guarnición también nos va a servir en una fritura, etcétera, ¿no? Todos estos cortes van a tener diferentes usos. Entonces, papa en paisana, 1 centímetro por cada lado aproximadamente y 2 milímetros de profundidad. Ahora vamos a hacer el corte de papa llamado parmentier, que es el corte por excelencia de este tubérculo, ¿no? Como ustedes bien sabrán, Parmentier fue el que estudió y el que convenció a los reyes en Europa para que pueda consumirse la papa nativa de los Andes, ¿no? Entonces, gracias a este precursor de la papa, pues se le da el nombre a este corte, ¿no? El corte Parmentier es un cubo perfecto de 1 centímetro. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que necesitamos hacer es pelar la papa y luego cuadrarla, ¿no? De esta manera. No vamos a desperdiciar demasiado. Es un cubo así. Y como siempre les digo, ¿no? La merma que queda puede servir para un puré, para rallar, para una guarnición, para cualquier otra preparación. Así que se conserva, ¿no? No se bota. Entonces, una vez que la papa está cuadrada, vamos a cortar pequeñas láminas de aproximadamente 1 centímetro, como ven ahí en la imagen. Y luego vamos a hacer bastones que midan aproximadamente 1 centímetro también. De esta manera. Y una vez que tengamos estos bastones de 1 centímetro aproximadamente, ¿no? Vamos a cortar los cubos que midan aproximadamente 1 centímetro para poder obtener el famoso corte Parmentier. Esto vamos a ver. Y ahí tenemos, ¿no? Cubos de 1 centímetro de lado que pueden servir para poder blanquear, sancochar, freír, hornear, saltear, dependiendo pues de la preparación que quieran, ¿no? Es importante saber con qué tipo de papa se trabaja porque no todas las papas tienen la misma cocción. En este caso, que es papa blanca, la papa más usada en Europa, pues la cocción demora un poco más que las papas nativas, amarillas o guamantanga o guairo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Igual porque el tamaño no es muy grande, entonces la cocción tampoco va a ser muy prolongada. Hay que tener cuidado siempre.